Nuestro querido amigo, el señor embajador del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, don Ali de Jesús Uzcategui y Duque, nos trae un regalo, y es la respuesta a algo que oímos de dos sectores muy radicalizados. Por un lado, el sector gubernamental venezolano, y por el otro lado, una oposición sin capacidad de respuesta a una crisis que ellos pudieron haber ayudado más y no lo han hecho. Embajador, ¿el Duque tiene algo que ver con Colombia? Son ¿Perdón? apellidos que se trascienden en el tiempo. Pero no son familia ustedes. Bien. La doctora Pascualina Curcio tiene un máster en políticas públicas y economía en Venezuela. Y ella nos va a hablar de las causas de la situación económica de Venezuela y el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad. Porque muchas veces, profesora, nos hablan de que hay que hacernos como Santo Tomás, colocar la mano en el costado para ver si es cierto que la última medida monetaria podría sacar a Venezuela, por lo menos en un tiempo no muy largo, de la crisis que vive. Le damos la bienvenida, le agradecemos mucho y vamos a comenzar por ahí. Primero, fuera del bloqueo y de lo que la política nos habla, de que es imposible desarrollar un país con la salida de sus capitales, con el bloqueo de sus enemigos y con la desaparición de sus aliados, tiene que sacar tierra seca de donde está mojado. Háblenos de ello. Gracias por estar aquí. Bueno, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, bueno, efectivamente hay un contexto, usted lo ha dicho, el bloqueo es un determinante en lo que ocurre y estas medidas buscan sortear ese bloqueo, o sea, buscan, Venezuela es un país rico, todos sabemos, pero cuando nos sancionan y sancionan a la principal empresa, que es PDVSA, la que genera el 98% de las divisas del país, pues por supuesto eso tiene implicaciones en la economía. Estas medidas de la reconversión monetaria, la creación del petro, busca sortear... ¿Cómo usted prefiere? ¿Que la interrumpamos en la medida que usted va mencionando cosas o lo dejamos al final? Como ustedes quieran. Por ejemplo, cuando usted habla de PDVSA, sí. PDVSA es petróleo siempre fue la fuente de divisas que los venezolanos no previeron otras fuentes o el mal uso y uso social de esos fondos. Sí, bueno, históricamente desde que nosotros nacionalizamos la industria petrolera en los 70, PDVSA ha generado más del 90% de las divisas. Venezuela es un país monoexportador, no significa que seamos monoproductores. Del total de lo que producimos, 15% es petróleo, el otro 85% son otros bienes. Pero esa monoproducción no da para el autoabastecimiento. Sí, no, justamente no somos monoproductores. ¿Qué ha ocurrido? Nosotros producimos para abastecer a lo interno principalmente, por ejemplo, alimentos. Históricamente el 85% es producción nacional, nosotros importamos el 12%. Lo que ha ocurrido es que la exportación, los grandes capitales en Venezuela privados no exportan. Se exporta es petróleo y se exporta desde el sector público. ¿Por qué no exportan? ¿Por qué no han exportado? Bueno, porque captan las divisas que vienen de petróleo, que se las da el Estado, además a tasa preferencial. De alguna forma eso caracteriza a la economía venezolana históricamente. El uso, como usted dice, el uso de esos recursos es clave en la economía venezolana. Desde el 99, antes del 99, esos recursos en su mayoría quedaban fuera. Una fuga de capitales importantes. Luego del 99, pues esos recursos han tributado más a la producción nacional y eso implicó, por ejemplo, una disminución de la pobreza en Venezuela desde el año 99 en casi el 60% en menos de 10 años. Venezuela fue el país que logró los objetivos del milenio en menor tiempo. Ha implicado, por ejemplo, el uso de esas divisas, de esos recursos recientemente. Los últimos 5 años se han construido 2.200.000 viviendas. Es decir, el uso es un aspecto importante, no tanto para la producción como para
los beneficios sociales en general. Pero Venezuela es un país que no es monoproductor, lo importante es que esos recursos tributen a la producción. En ese sentido, digamos, en el momento en que bloquean, sancionan a PDVSA, que es Petróleos de Venezuela, pues por supuesto lo que ingresa por esa vía tiene repercusión en la economía. Estas medidas buscan sortear el bloqueo. Fuera del petróleo, señora, el oro venezolano. Veo en los periódicos de hoy que los bancos norteamericanos han adquirido más oro en el último trimestre que en los primeros 2 trimestres. Hay una fiebre por transformar dólar en oro. ¿Cuáles son las reservas de oro de Venezuela? Bueno, Venezuela en estos momentos tiene 4.130 toneladas de oro certificadas en las minas. Somos la 4ª reserva del mundo en oro. ¿Minas de superficie o de profundidad? Sí, las dos están, las minas, digamos, están en las minas. Sí. Y tenemos estimadas 7.000 toneladas que de certificarse, pues pasaríamos a ser la primera reserva de oro del mundo. Por eso es que, digamos, estamos en el centro del huracán. Somos la primera de petróleo, la primera reserva con 300.000 millones de barriles y la 4ª de oro. ¿Qué ocurre con el oro? Que el oro pareciera, desde el punto de vista geopolítico, que viene un nuevo auge con un nuevo sistema monetario internacional. China acaba de anunciar en marzo que su yuan, primero dijo, yo voy a comprar petróleo solo en yuanes, pero además mi yuan está respaldado en oro. China, Rusia han venido comprando cada vez más oro, casi 400% en menos de 5 años han aumentado su reserva de oro. Sí. Incluso Estados Unidos, al verse amenazado su dólar con digamos, este nuevo sistema, ha introducido a principios de año una ley en el Congreso para respaldar el dólar en oro, ¿no? Entonces el oro se está convirtiendo, digamos, en un bien muy cotizado. No es casualidad que Donald Trump hace unos días también nos sancionó y dijo, presionando a los países. ¿Se está explotando el oro en Venezuela o las minas están ahí dormidas? Sí, no, bueno, ha habido una explotación de oro en el arco minero que llamamos, justamente, ¿no? Tanto para llevar el oro a las bóvedas, en las bóvedas del Banco Central. Venezuela ahora tiene 162 toneladas de oro en el Banco Central, suficiente para respaldar la economía. Y bueno, también, digamos, una opción para sortear este bloqueo ha sido comprar, ya no con dólares, que no los tienen bloqueados, sino con oro. Por eso es que Donald Trump nos sanciona ahora con el oro. Profesora, fuera del oro, en el caso del petróleo y los precios del petróleo, porque no hay tiempo para revertir la economía y comenzar a producir en los llanos de Oriente ni en las montañas. El tema es el siguiente: ¿cuánto debe de estar el petróleo en el mercado internacional para que Venezuela pueda respirar mejor? Es decir, aunque no es bueno para los países que no producimos, es bueno para el productor. ¿A cuánto debe de llegar para poder producir cierto bienestar en la economía de Venezuela? No, bueno, es que en los niveles en que se encuentra ahorita el precio del petróleo no es un mal precio. Ahorita está alrededor de $75 el barril. Nosotros hemos tenido momentos con precios de petróleo, por supuesto, mucho más bajos, hasta $9 cuando en el 99. $75 no es un mal precio. Bueno. Realmente el problema no es el precio del petróleo ni la expectativa de ingresos. Pero fue un problema cuando estaba más bajo. Claro, ¿verdad? Llegó a $22 el barril en el 2016. Bien. Y eso por supuesto afectó. Y además que el 2016 nosotros tuvimos una situación bien particular. Primero la caída del precio, $22. Sí. Y fue uno de los años donde mayor compromiso de deuda externa tenía Venezuela, bien, alrededor de 16.000 millones, que se pagaron. Se han pagado 80.000 millones de dólares estos últimos 5 años. Por eso es que el problema no es tanto lo que está ocurriendo en Venezuela, el problema no es tanto los ingresos petroleros, más o menos el precio de petróleo, sino unas prácticas, unas medidas de agresión a la economía. Una de ellas es el bloqueo, pero hay 2 más que están incidiendo, están distorsionando todos los mercados internos. Una de ellas es un desabastecimiento de algunos productos muy particulares. En Venezuela no está escaseando todo, son productos muy particulares
que están en manos de la agroindustria principalmente o de grandes transnacionales. Por ejemplo, en Venezuela no ha faltado verduras, hortalizas, frutas, eso está en manos de muchos campesinos. Estos 5 años eso no ha faltado, pero productos cuya responsabilidad es de empresas monopolizadas. ¿Y no se pueden conseguir parte de esos productos con los aliados? Bueno, es parte de eso, es lo que se ha venido haciendo en Venezuela. Se ha venido importando con países aliados productos para compensar, digamos, sustituir, sí, eso, y a través de una política que son los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción. La última vez que yo fui a Venezuela traté de pagar con dólares y no me lo aceptaban, tenía que ser bolívares. ¿Por qué? ¿Cómo se explica la depreciación de la moneda venezolana tan abruptamente? Bueno, ese es el otro mecanismo. Yo les decía que había dos. Uno es el desabastecimiento, que ha sido programado y selectivo, y el otro es que hemos sufrido un ataque a la moneda. ¿Cuál ha sido el mecanismo? Que han posicionado en portales web, a través de las redes sociales, un supuesto valor del bolívar que no se corresponde en lo absoluto con la realidad venezolana. ¿Cuál es el valor oficial del bolívar ahora? En estos momentos 60 bolívares soberanos por dólar, pero en estos portales marcan 250 bolívares soberanos, ¿no? Hay una brecha importante. Y esa brecha, para que tengan una idea, comenzó en el año 2012, este posicionamiento de un valor irreal de la moneda. En ese momento estaba en 9 bolívares por dólares, 9 bolívares fuertes, ¿no? Y cuando uno compara en cuánto está ahorita en esos portales, la variación ha sido 260 millones% en 5 años. En Venezuela no ha ocurrido... ¿Eso es mercado negro? Usted lo llama portales, pero es mercado negro. Es un mercado, sí, un mercado negro, que el problema no es el mercado negro como tal, que ya es un problema. El problema es que cuando ellos marcan ese valor de la moneda, inciden sobre los precios en bolívares de todos los bienes de la economía. ¿Por qué? Porque el importador, cuando compra algún bien en dólares fuera, unos neumáticos para vehículos, los lleva a Venezuela, los tiene que vender en bolívares porque nuestra moneda es el bolívar. Cuando va a hacer la conversión, se referencia en ese tipo de cambio y no en el verdadero tipo de cambio. Y esa distorsión, que es cierta, es así. ¿Cómo la va a corregir un poco las medidas monetarias de, por decreto, solucionar un problema que es oferta y demanda? Sí, bueno, parte del plan de recuperación, uno, el Petro, digamos, ¿Y usted tiene esperanza de que ese plan prenda? Sí, yo tengo esperanza de que, sobre todo, apuntando con el tema del oro, apuntando con el tema del anclaje del bolívar a nuestra riqueza. Venezuela tiene riqueza y para resolver ese problema es muy importante fortalecer la moneda, que no venga un tercero y diga manipule el valor. Para fortalecer una moneda hay dos aspectos: recuperar las reservas internacionales, que hay una esperanza importante, un precio de $75 el barril, pues es positivo para la economía. Está el tema del oro también, no es casual que nos bloqueen, y está el tema del anclaje del bolívar en las riquezas, el valor del bolívar en las riquezas. Dice un amigo mío que cuando la cosa está hirviendo, tú puedes hacer una de dos cosas: echarle agua para que se enfríe un ratico, pero vuelve y hierve, o apagar la hornilla. ¿Qué va a hacer Venezuela con esa crisis? No, yo creo que estamos pasando a medidas más estructurales. Fortalecer el bolívar es una medida estructural, más allá de las agresiones económicas, recomponer todo lo que tiene que ver con la diversificación de las exportaciones y la producción también son medidas que apuntan más a lo estructural, ¿no? Embajador, la presencia de la doctora Pascualina Curcio va a producir en el público. ¿Quién es? ¿Ella es funcionaria del gobierno venezolano o es una economista, profesora universitaria que cree realmente aquellas cosas que nos está diciendo? Muy buenos días al pueblo dominicano y a todos aquellos connacionales que nos puedan estar viendo en su programa, y gracias por la invitación. En verdad, la doctora Curcio es una persona crítica, y por ello no solamente su valor, aparte del valor de agregado como persona, sino la importancia que es escuchar de, como hablamos en algunas oportunidades, de un técnico, de un especialista, de un profesional en el área económica, en la cual maneja los diferentes variables desde el punto de vista
de la verdad misma de lo que es la economía, no solamente en Venezuela, sino en la región y en el mundo. Y por ello se encuentra acá estos 2 días para mañana presentarse ante la Academia de Ciencias, en la cual va a dar una charla. Hoy tenemos esta tarde a las 6 una develación de un cuadro del profesor Don Juan Bosch en nuestra embajada, y en ese contexto un periplo que está cumpliendo a través de los diferentes medios. Bien, profesora, las medidas que se están tomando, a veces nosotros desde aquí, se ha influenciado mucho porque no hay equilibrio en la información, se recibe más de la oposición que de gobierno. ¿Hasta dónde hay improvisación frente al problema o hay un estudio profundo de los efectos de cuando usted dice, bueno, vamos a hacer un sistema monetario diferente? Dice, ¿realmente se ven a largo plazo los efectos? Sí, bueno, no, más que improvisación, yo creo que hay que contextualizar en el tema de las agresiones, ¿no? Cualquier medida, y lo hemos visto estos 5 años que el gobierno ha tomado, ha habido una reacción de parte de quienes, digamos, buscan distorsionar la economía, etcétera. Por ejemplo, cuando el gobierno en el 2016 identifica que el problema de la escasez es la alteración de los mecanismos de distribución, es decir, que no era un problema de producción, se estaban produciendo los bienes, pero no se conseguían en los anaqueles, sino en los mercados informales. Entonces, había una desviación de esos mecanismos. El gobierno dice, bueno, voy a crear los CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción, y le voy a dar a la población la competencia de distribuir los alimentos. Le dice a las empresas, yo les compro el 50% y los distribuyo con la población. Bueno, en ese momento la reacción fue la caída de la producción. Yo creo que hay que entender que cualquier medida va a tener una respuesta. Recientemente... Bien, una consulta gratis, como decimos a veces. República Dominicana no produce petróleo y su balanza de pago es deficitaria, pero el crecimiento es constante. Nosotros vivimos, no importa lo que diga la oposición, creciendo, porque cada vez que necesitamos algo, aparece un país que nos presta o emitimos bonos. Venezuela no tiene esa cooperación internacional, esa cooperación de por lo menos de Estados Unidos, pero sí tiene cooperación china, cooperación rusa. ¿Por qué no es comparable esa cooperación con la que recibimos nosotros, que no producimos? Es decir, da la impresión de que ustedes son más dependientes que nosotros y no es así. Sí, no, realmente, digamos, somos dependientes a pocas empresas monopolizadas, por ejemplo. Esa es una de las características que nos hace vulnerables en esta situación. Ahora, nosotros tenemos alianzas con, como usted dice, China, Rusia, otros países, que en esta situación, sea con bienes, digamos, a nivel comercial o desde el punto de vista financiero, pues están apoyando en esta situación, ¿no? Venezuela tiene relativamente una buena balanza comercial por la exportación principalmente de petróleo. Por eso yo decía que digamos, el problema en este momento de Venezuela no es tanto un asunto de exportación, importación, cantidad de recursos que ingresan, sino estas distorsiones que se están generando. Por un lado, entra, por ejemplo, cuando comienzan a recuperarse los precios del petróleo en el 2017, es cuando firman las sanciones en contra de PDVSA. ¿Por qué? Porque en el 2016 cae el precio a 20, bueno, por supuesto eso afecta a los ingresos, pero cuando comienzan a ver que tenemos posibilidad de ingresos, la reacción de estos grupos es, ahorita yo te bloqueo los recursos. Un poco también respondiendo a lo de la improvisación, hay que estar, digamos, contextualizar que cualquier medida siempre es como un juego de ajedrez donde del otro lado del tablero va a haber una respuesta, y yo creo que de eso se trata. A principio, sí, doctor. Se dice que cuando el presidente Chávez llegó, la producción de PDVSA era de 3 millones de barriles de petróleo diarios, que en el día de hoy no alcanza 1 millón de barriles. También esa otra explicación que queda. ¿Por qué cayó la producción? Sí, bueno, eso es bien importante porque la producción está alrededor de 1.500 millones de barriles diarios. Parte del diagnóstico que se ha hecho y parte de lo que se ha dicho desde el gobierno es que ha habido también, como parte de estas agresiones, desde dentro de la industria un sabotaje para la caída de la producción, ¿no?
Recientemente anunciaron la creación de brigadas para la recuperación de la producción petrolera. Es clave, por supuesto, no solamente un tema de precios, también de producción, justamente identificando dónde han estado esos, digamos, esos cuellos de botella para la caída de la producción. Parte ha sido, sobre todo, pozos que son fácilmente recuperables, la producción, que con inversiones menores se puede incluso ir recuperando de 200.000, 300.000 barriles diarios en 3 meses. Se usa mucho en nuestra clase estudiantil de primer nivel una frase cuando los niños le llevan la nota mala a los padres, dicen, el maestro le cogió conmigo. Yo no sé si se usa en Venezuela, sí. Pero aquí se... sabotaje y bloqueo. Indudablemente que hay un porcentaje muy alto en eso, pero ya hablamos de que el precio del petróleo hoy no lo era, como cuando comenzamos a hablar con el embajador hace varios años y hablamos de la sequía de un país que previó su energía a través de hidroeléctricas, es decir, que Venezuela no se recostó tanto del petróleo como mucha gente se piensa. Ahora, en porcentajes, ¿qué porcentaje usted le da a los sabotajes, a la salida de capital buscando ventajas que tenían en el pasado que no tienen ahora, a esas multinacionales que se han ido? Hay una palabrita que es desabastecimiento, que es mortal en los pueblos. Cuando no importa que las cosas sean caras, el problema es que no haya. Háblenos en porcentaje. ¿Qué porcentaje tiene? Sabotaje, bloqueo, ruptura de relaciones del área. Acuérdese que teníamos países amigos, ahora hay que ir lejos a buscarlo. O ineficiencia e improvisación. Sí, bueno, hay de todo, por supuesto. Seguro. Pero es determinante el sabotaje y las agresiones. Si me pide un porcentaje, bueno, cualquier número que yo diga, tenemos cifras de cálculos econométricos, por ejemplo. El precio, la inflación está explicada en más de un 80% por esa manipulación del tipo de cambio, que como le digo, ha sido de 260 millones %. El desabastecimiento, usted decía algo interesante de las transnacionales, y el desabastecimiento de medicamentos. Las transnacionales de medicamentos en Venezuela siguen en Venezuela, ninguna se ha ido, ninguna empresa farmacéutica se ha ido de Venezuela y sin embargo no están los medicamentos. ¿Cómo funciona el tema de medicamentos en Venezuela? El Estado capta la divisa por petróleo, se las da a las empresas transnacionales, se las vende a tasa preferencial, estas van a su casa matriz, llevan los medicamentos a Venezuela y luego se lo venden en bolívares al sistema público de salud y al sistema privado. Bien. Esas empresas están ahí, han recibido las divisas suficientes para importar los medicamentos y sin embargo los medicamentos no están. Por eso es que nosotros... ¿Lo venden a precio de mercado oficial o de mercado paralelo? Los precios de los medicamentos cuando lo venden. Deberían venderlo al precio de mercado oficial, pero como no están en los sitios formales, los desvían a los mercados paralelos y terminan vendiéndolo a unos sobreprecios. Entonces, pero no es por falta de divisas, han recibido las divisas en cantidades incluso superiores a años anteriores, están allí, no registran pérdida. Los informes anuales de estas empresas, ninguna registra pérdida operativa en Venezuela. Entonces el problema es político, no es económico. ¿Cuál es el presupuesto de Venezuela hoy para este año 2019? ¿Cuánto sería eso? El presupuesto nacional de gobierno. Presupuesto. Bueno, la cifra sí no la tengo a mano, pero en términos de... Por ejemplo, en el 18, ¿cuál fue ese presupuesto con el que trabajó el gobierno? Sí, bueno, no, ahorita sí de verdad no recuerdo la cifra. El tema es que hay si es en bolívares, ahí hay una diferencia importante con los precios, ¿no? Usted parece que tiene las dos corrientes, la teórica y la práctica. En caso de que surja una consulta y le digan, doctora, ¿qué falta por hacer que no sea obligar a los enemigos a ayudar? Cosa que no se puede, porque un enemigo, eso es imposible. Pero ¿qué se puede hacer dentro de la situación actual en caso de que haya una consulta? ¿Qué podrían hacer y no están haciendo? Bueno, a mi modo de ver... Seguro. De que es un gobierno constitucional, ¿verdad? Sí, claro. Es un gobierno de facto. Fue a la elección y ganó. Y cada vez que hace una, gana. Sí.
Claro, ¿no? Y además ahorita inicia un nuevo periodo en enero, ¿no? El nuevo periodo presidencial por las elecciones de mayo. Bueno, yo creo que en este momento, sortear el bloqueo con instrumentos distintos al dólar es fundamental, y yo creo que se ha venido haciendo con el oro, con el petro, eso es importante. El otro aspecto importante en este momento, usted lo decía, es la recuperación de la producción petrolera en lo inmediato. Eso va a tributar, ¿no?, a tener más holgura y posibilidades. Y un tercer elemento es fortalecer el bolívar. Fortalecer el bolívar como aprovechando las riquezas naturales que tenemos, que son oros, diamantes, petróleo, gas, coltán, torio. Venezuela tiene casi que la tabla periódica en su territorio, ¿no? Entonces, aprovechar esa situación y decir nuestro bolívar vale en función de estas riquezas, para que no vengan terceros y nos digan vale tanto cuanto, porque eso incide sobre los precios, la inflación y todas las consecuencias sociales que eso tiene. Sobre consecuencias sociales, precisamente, uno quería saber, además de lo que se dice de la población venezolana, consecuencias del desabastecimiento, el combustible, que es una de las características principales de lo barato que resulta también para cualquier ciudadano venezolano, ¿se mantiene igual o es cierto lo que dicen de que ha escaseado inclusive el combustible para el uso común de los ciudadanos y el transporte interno dentro de Venezuela? Eso ya como producto terminado. O sea, la gasolina, ¿no? Sí. Gasolina, sí. Bueno, la gasolina de alguna forma se abastece el mercado interno. Allí tenemos un problema importante que es histórico. Es histórico, el contrabando de extracción de gasolina hacia Colombia. Eso es histórico, ¿no? Pero ahora se ha acrecentado porque justamente por esa brecha cambiaria de la manipulación del tipo de cambio. Cuando hay un diferencial en un mercado paralelo y el tipo de cambio, eso genera más incentivos para que de Colombia vengan con pesos o con dólares, ¿verdad? Compren más barato en bolívares, cambien en un mercado paralelo más dólares por bolívares, y eso incentiva ese contrabando de extracción. Y eso ha generado, por supuesto, implicaciones sobre el abastecimiento, pero en general el abastecimiento ha habido. Bien, yo creo que hemos tenido una visión diferente de la situación económica de Venezuela. La doctora Pascualina Curcio nos ha facilitado su presencia, el señor embajador, el único exmilitar que yo conozco que su arma de reglamento es la Constitución. Siempre anda con su Constitución como arma de reglamento. ¿Usted quiere añadir algo, embajador? Sí, de alguna u otra forma, nosotros hemos estado hablando de lo que es el tema del presupuesto nacional, ¿no? Hay que recordar que para el año 2018, para este año que está terminando, se destinaron para el presupuesto aproximadamente unos 35, 36 millones de dólares, ¿no?, para el tema del presupuesto. 36.000 millones. Sí. Y en ese contexto había reflejado hacia la inversión social un 72% de ese presupuesto. Para el 2019 las cifras están, y me perdonan también la inconsistencia, entre 29 y 30 millones de dólares, de euros. 1.000 millones. 1.000 millones de euros. Y están destinados para la inversión social de ese presupuesto también. El 75%. Bueno. Entonces, la importancia radica de que todo este proceso, en el cual de alguna u otra manera ha influido en la vida de los venezolanos y las venezolanas en nuestro país, es en el sentido de, primero, el bloqueo de lo que se ha mantenido a través del tiempo, el manejo de las divisas por parte de las grandes corporaciones. ¿Y cuántos habitantes tenemos en Venezuela? ¿Cuántos? Habitan 16 millones. No, 30, mucho más. 31 millones. 31. Pero votantes 16, ¿verdad? 20 votantes. Millones. Y 32. Sí, ese es el 32.000 millones. Sí, así. Sí. Bien. Embajador, gracias. Gracias por los números. Gracias, profesora. A ustedes esta noche en Coral la repetición de la participación de la doctora Pascualina Curcio y del señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Ali de Jesús Uzcategui Duque.